Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 441 de Política a la Mexicana. De este viernes 31 de agosto se nos va el octavo mes y a partir de mañana iniciamos con el mes de la patria, el mes de septiembre. Y imagínense ustedes que el nuevo Congreso de la Unión, algo inédito definitivamente, estamos de acuerdo con ese calificativo, ese término, pues va a terminar con tanto dispendio. Ya ven ustedes senadoritas como la tal Laida Sansores, que ahora por el efecto peje va a ser alcaldesa de una demarcación de la Ciudad de México, que compraba hasta tintes y menjurjes y comida para el perro y todo con cargo facturado, con cargo al Senado de la República. Bueno, pues eso se va a terminar. Según lo dio a conocer Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de la bancada de Morena, que ya están solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el presupuesto 2019 se haga un corte de aproximadamente 2.000 millones de pesos al presupuesto del Senado de la República, que se van a liquidar 1.500 asesores, que se van a terminar el concepto subvenciones, que implica el pago de estacionamiento para los carros que quieran tener los señores senadores, sus choferes, sus servicios médicos con especialistas. También les suspenderían. Esto, dijo, está sujeto a que las demás bancadas pues también se estén de acuerdo, pero aunque no lo estén, pues Morena es aplanadora, o sea que se da por hecho que sí va a darse este recorte extraordinario. Y qué bueno, porque ¿para qué tanto dispendio para quienes, señores legisladores, son campeones de los rezagos en cuanto a las iniciativas que duermen el sueño de los justos y por todo cobran? Que para modernizar sus oficinas, sus cubículos, que para viajes al extranjero, siempre y cuando sea para asuntos estrictamente de el Parlamento, pues no hay problema, pero por quítame estas bajas, pues simplemente no hay ya, no va a haber todo esto que les pagan hasta hoy, todavía estuvieron cobrando. Y pues ustedes saben, también se llevaron sus buenos bonos por retiro y por productividad cuando los rezagos están a la orden del día. Es inédito esto y qué bueno. Y pues más les vale al PRI, al PAN, al PRD y a todos los demás partidos, pues votar a favor, porque ellos en su momento también habían propuesto que así fuera. Y por otro lado, dice Monreal que van también a solicitarle a la Secretaría de Hacienda que en ese recorte de aproximadamente 2.000 millones de pesos, pues incluyan, decíamos, los asesores, que son los que le sacan la chamba a nuestros ilustres legisladores, porque de legislación, de leyes, la mayoría de ellos no conocen nada, pero cobran como si fueran los más destacados y respetados jurisconsultos. Entonces, creo que esto es una medida simple y sencillamente, además de inédita, justa. Hacerle justicia al pueblo de México. Porque cuestan, decíamos, un ojo de la cara. Y todo producto de esa nociva por parásita partidocracia. Que como ellos votan las leyes, siempre hemos dicho, ¿y quién es el valiente que les va a quitar ese control? Bueno, pues ya surgió un partido, Morena. Ya recuerdo que en alguna ocasión Movimiento Ciudadano de Dante Delgado ya había propuesto también lo mismo. Y también por ahí recortar en su momento las prerrogativas que le otorga el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos. Este año, que no es de elección
federal, van a repartirse aproximadamente 5,000 millones de pesos. Ya Morena dijo que va a renunciar al 50%, creo que le tocan 3.500 millones, va a renunciar al 50% de esas prerrogativas, 1.750 millones de pesos. Pues los demás tendrán que hacer lo mismo, porque es un dinero que se debe aplicar en otras cuestiones y no para partidos que terminan convertidos en empresas familiares o empresas de grupitos, tribus y demás que no aportan nada a la democracia mexicana. Albricias, y que medidas como estas pues sigan llegando, porque en esas condiciones sí podrá haber más recursos para atender a los que menos tienen, para atender a las zonas marginadas y aplicarlo en otros proyectos, como por ejemplo la educación, siempre y cuando no se ponga en manos de la gente. Y la tremenda carta que Francisco Paco Ávila Camberos, un distinguido panista del Puerto Jarocho, del que fue alcalde por el PAN, fue diputado local, fue diputado federal, fue director de Marina y Puertos y Marina Mercante, en tiempos, si no nos falla la memoria, de Vicente Fox. O sea, un panista distinguido de la era de don Alfonso Gutiérrez de Velasco, que fue el fundador del PAN en Veracruz. Bueno, pues Paco Ávila Camberos se embarcó en el proyecto, los embarcó, dice Miguel Ángel Yunes Linares, y les mandó una carta, que ya la pueden ustedes consultar, no podemos leerla todos, son 2 cuartillas y media, casi 3 cuartillas, donde le reclama, le refiere, le restriega en la cara a Miguel Ángel Yunes Linares, Paco Ávila Camberos, que los engañó. Le dice, por ejemplo, tanto que nos prometiste, juraste y perjuraste que Javier Duarte, que Fidel Herrera, que los duartistas, que Tarek, Silva, Mota, que los García Guzmán, que Benítez y Edgar Espinoso, vaya, hasta que Karime, con el consentimiento de la reina Isabel, serían castigados, que irían a prisión. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, nos salieras con tu batea de babas. Ya ya vimos los veracruzanos qué clase de gobernador eres. Así le explica esto y le va detallando todas las mentiras, incluso la reestructuración de la deuda, que dice que en una de esas malas artes se quedó con 900 millones de pesos, y que además del proyecto que les vendió, un proyecto mágico casi el suyo de 2 años, también le creyeron el que endosó de 6 años, o pensaba endosar de 6 años para su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, y que finalmente abortó. Dijo él, dice Paco Ávila Camberos, felizmente. Interesante está la carta porque hace precisamente una radiografía de lo que todos escuchamos en campaña, en discurso, decir a Miguel Ángel Yunes Linares, y el recuento de los daños pues resulta terrible para Veracruz. De ahí la urgencia de Miguel Ángel Yunes Linares, decíamos ayer, de estar pues exigiendo o comprando en su caso el veredicto de las calificadoras internacionales para que hablen de que Veracruz tiene una economía solvente, en orden,
estable, como lo han dicho dos de ellas, Moody's y Fitch. Pero del dicho al hecho dicen que hay mucho trecho y les recomendamos leer esta carta de Paco Ávila Camberos, un panista de la vieja guardia veracruzana, a Miguel Ángel Yunes Linares, que ya está en la página cebejara.com. Y resulta que ayer les platicábamos de la confrontación no de Fluvio Ruiz Alarcón, que estaba proyectado para director de Pemex Exploración Producción, PEP, y que no le gustó a Rocío Nale, que en una charla, en una conferencia que dio en el ITAM, allá en México, Campus México, pues presentara un proyecto donde habla de lo que se va a hacer en Petróleos Mexicanos para echar para atrás lo de la reforma energética, es decir, hasta las alianzas desaparecerían. Y pues Rocío Nale, muy molesta, dijo que no estaba, que ni López Obrador, ni ella, ni el equipo de López Obrador avalaban lo dicho por Fluvio Ruiz Alarcón, y dijo así despectivamente, es más, ni siquiera está en el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y todavía siguió. Hoy publica el diario de Istmo una nota, una entrevista que le hizo la compañera Teresa Carrasco Martínez, donde ratifica, y ya no solamente eso, ¿se acuerdan que ayer les preguntábamos, y lo dijimos en nuestra columna también de hoy, será que ya con esto se le cayó a Fluvio Ruiz Alarcón la dirección de petróleos de Pemex Exploración Producción, PEP? Pues se cayó. Dijo Rocío Nale en esas declaraciones a la compañera Tere Carrasco, queda fuera, que no está contemplado ya. O sea, ¿cuál fue el pecado de Fluvio? Un izquierdista, y si hablamos de capacidad profesional como conocedor de la industria petrolera y energética en general, pues Fluvio le da 20 y las malas a Rocío Nale. Pero quien tiene el poder es Rocío. Y falta ver qué dice Fluvio, porque nosotros tratamos de localizarlo, pero no fue posible. Para ver qué tiene que decir ante este revire, casi un estate quieto que le dio Rocío Nale, porque se quedó en el tiempo y el espacio Fluvio del discurso de campaña de López Obrador y de la propia Rocío Nale, que llegando va para atrás la reforma y va todo se van las alianzas ahí. Y miren ustedes lo que son las cosas. Hoy, ya ayer había trascendido que se habían descubierto nuevos yacimientos petrolíferos en el Golfo de México, frente a Tabasco, precisamente la entidad que vio nacer a Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, salió a ratificarlo, que dice que se garantiza una inversión de 200 mil millones de dólares para los próximos 30 años con ese extraordinario descubrimiento. Esto también pues viene a demostrarle a López Obrador y a los que están en contra de la reforma energética y de las alianzas que hizo Petróleos Mexicanos con firmas nacionales y extranjeras privadas, que sí está funcionando. Esas tres empresas o dos empresas que hicieron estos hallazgos, pues son de esas que entraron ya con la modificación, con la reforma a la propia Constitución, y que abrió el abanico para la inversión en la industria energética de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Esto confirmado, y bueno, pues entonces mal estaría López Obrador en decir que la reforma no sirve, como dice con la reforma educativa, que ya anda por ahí con sus foros de la reforma ya energética, quedó planchada, no hay duda. Y más con esta información que hoy hizo oficial Pedro Joaquín Caldwell, pues todavía
todavía más. Pero por lo otro, pues lo de Fluvio Ruiz Alarcón preocupa que haya esa cerrazón, esa, ese autoritarismo, en el caso de Rocío Nale, para darle palo a alguien que no hizo más que seguir la huella de lo que se había venido manejando en Morena respecto a la reforma energética. Y con esos truenos, imagínense nada más qué va a pasar, qué estará pasando. Y ahí, también lo decíamos recientemente, que dijo Rocío Nale, le decíamos ayer, antier, que se va a compactar desde la Secretaría de Energía hasta la última dirección de Petróleos Mexicanos y de la propia Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué significa compactar? Lo mismo que hizo Salinas, lo mismo que hizo Peña, y ahora lo va a hacer López Obrador. Pues no, que siempre no que eran inhumanas, injustas la reforma energética porque estaba achicando la plantilla laboral y echaría mucha gente a la calle. Bueno, pues ahora la historia se repite, pero ya no va a ser ni Salinas ni Peña, ahora va a ser Andrés Manuel López Obrador en su gobierno 2018-2024, según lo dijo la propia futura secretaria de Energía, Rocío Nale García. Una cosa es hablar en campaña y otra cosa es hablar ya estando en la antesala de ser gobierno. Y hemos escuchado decir a López Obrador que se apoya mucho en el mandato del pueblo soberano. Tiene razón. Dice, estamos haciendo las cosas apoyados por los 33 millones de mexicanos que votaron por nuestro proyecto en las urnas. Y como el pueblo manda, el pueblo es sabio, bueno, pues estamos haciendo esto así, pensando en el pueblo, porque el pueblo lo mandata. ¿Y por qué entonces Víctor Manuel Carranza, si el pueblo de Villa Allende mandató que su agente municipal sea Noriel Prot Álvarez, por qué se niega a que en sesión de cabildo, solemne sesión de cabildo, rinda protesta, le tomen la protesta a Noriel Prot Álvarez como nuevo agente municipal de Villa Allende para el cuatrienio 2018-2021? Es inexplicable. ¿Cuál es la democracia a que se refieren los morenistas como Víctor Manuel Carranza Rosaldo? Hoy, 31 de agosto, se vence el plazo para esa toma de protesta porque ya tiene el reconocimiento del triunfo, que es legítimo, determinado por el Tribunal Electoral del Estado, por sobre las impugnaciones que hizo Alejandro Trujillo, el cabezoncito, que contendió con el apoyo de Morena. O sea, aquí lo que se ve y se siente es que Carranza todavía no digiere la derrota. Fue humillante la derrota porque 2 veces. La primera porque hubo desorden, hubo violencia, programó el Tribunal Electoral Estatal y el propio Congreso del Estado una segunda elección extraordinaria y la volvió a ganar Noriel Prot. Y ahora resulta que Carranza, el democrático, no quiere reconocerle el triunfo. Es decir, no se trata de que él se lo quiera o no reconocer, porque él no es autoridad electoral. Esto ya lo decidieron los tribunales que deben hacerlo, el OPLE y el Tribunal Electoral Estatal y también la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero pues el problema es que no está cumpliendo la propia convocatoria que expidió el gobierno municipal, donde habla de que será el cabildo en sesión solemne el que les tome la protesta a los agentes y subagentes municipales. Ya todos están instalados, nada más quedaba pendiente Villa Allende por esa situación que les estamos comentando. Pero mal, decíamos, se ve Carranza que va en sentido contrario a la política democrática de Andrés Manuel López Obrador, que mientras él
para él el mandato del pueblo, que es sabio, es inapelable, para Carranza no. No digiere. ¿Y por qué? Porque quedó mal ante Rocío Nale, su madrina política y comadre, ante Cuitláhuac García, el gobernador electo, ante Andrés Manuel López Obrador, haber perdido la comunidad más importante del municipio de Coatzacoalcos. A ver qué pasa. Y ya por otro lado, la Comisión Electoral Municipal que preside Noé García Joffre, pues ya dijo que el lunes 3, inicia ya la labor de Noriel Prot Álvarez al frente de la agencia municipal. Como ven, ahí vete ya, siéntate, empieza a mandar, pero no se ha cumplido con ese proceso de legal, oficial, de la rendición de protesta del ganador de la agencia municipal de Villa Allende. Cosas veredes, mío Cid. Y ¿cómo está eso? Que Braskem, filial de Odebrecht, pretende vender sus acciones para romper el consorcio que tiene con IDESA, una empresa mexicana, que también ha dado mucho de qué hablar, porque los herederos de don Pascual Gutiérrez Roldán, que fue director general de Pemex, son los propietarios de IDESA. ¿Y quién dijo esto? Rocío Nale, en esas declaraciones que hizo antier sobre donde dijo que Fluvio Ruiz Alarcón no tiene por qué andar hablando de lo que se va a hacer en Pemex, porque él ni siquiera está en el equipo de transición de López Obrador. Bueno, también dijo que van a investigar qué hay sobre ese rumor de que Braskem quiere deshacerse de su acción. Es normal. Saben lo que viene con el gobierno López Obrador. Se les va a venir el mundo encima. Igual que a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, que sabe aquellos 10,000 o los 10 millones de dólares que le dieron para bueno, algunos de esos millones para la campaña de Peña Nieto, se dice, y pues esto lo va a revivir el fiscal anticorrupción, el fiscal anticorrupción carnal, y el fiscal general carnal, y el fiscal electoral carnal de Andrés Manuel López Obrador. No hay duda, y de ahí que Braskem estaría previendo, lo que es una pena, de veras, que haya sucedido esto y que se retire Braskem, porque es una empresa, díganme si no, y que lo digan sus propios trabajadores, modelo, una empresa socialmente responsable, que yo siempre he dicho en las reuniones que hemos tenido con ellos, en los eventos que realizan, que ojalá así esa empresa socialmente responsable, que tiene mucho contacto con la población aledaña a sus instalaciones industriales y apoya desde que llegó a construir, desde que hizo presencia en la región, ha tenido presencia en todos los sectores. Ha impulsado, recuerdan ustedes, se encontraron piezas arqueológicas que hasta hicieron un libro y las exhiben. Es decir, contrató a un agente, a un antropólogo, a una antropóloga para manejar esto. O sea, hay identidad con el lugar donde opera, con la región. Su presencia es definitivamente positiva para Coatzacoalcos y toda la región, porque trabaja mucha gente ahí, de Minatitlán, de Nanchital, de Iguatlán, de Moloacán, de Agua Dulce, de Las Chuapas, de Coatzacoalcos, por supuesto, de Cozoleacaque y de toda la región y de otras partes de la República. Pero es una empresa de veras que hemos admirado siempre por esa presencia de origen brasileño, pero todos ellos siempre presentes e incluso impulsando la cultura en todos sentidos, y que es una puertas abiertas
Casa Abierta, que es donde es otro evento que también realiza periódicamente, donde abre las puertas a la sociedad en general para que sepan qué es el complejo que operan, qué es el consorcio Braskem Idesa, abierto, libro abierto para que sepan cómo, cómo funciona. Y el Plastianguis, por ejemplo, que organiza en Nanchital, ya van dos, el primero 6.000 toneladas, 6 toneladas, ahora 8 toneladas o 10. El caso está en constante movimiento y en constante evolución para integrar, incorporar a la sociedad a saber lo que se hace. Apoya a las escuelas de las comunidades cercanas y todo lo hace con un sentido como es su característica, una empresa socialmente responsable. Vamos a indagar más sobre esta versión de Rocío Nale de que Braskem se estaría por vender sus acciones y decíamos, quizás se justifique, está cuidando el prestigio y está cuidando también que no por revanchismos, venganzas, sabemos cómo Rocío Nale siempre no los ha tenido en buen concepto, quién sabe por qué, quién sabe a qué se debe. Pero pues siempre ha dicho incluso que cierre porque contamina, oigan, háganme favor, pues entonces no deben existir ninguna industria y que siempre campañitas que le han organizado a Braskem Idesa, que hubo un venteo por ahí, que no, porque no era, dice el Comité Local de Ayuda Mutua al Clan, que no fue Braskem, pero enseguida manejan mediáticamente todo para desprestigiar a esta empresa. Que lo que haya hecho Odebrecht es otra cosa. Pero en esto, bueno, pues está generando empleo, generó inversión, la sigue generando, tiene el proyecto de ampliar, de crear empresas maquiladoras del plástico en su entorno, tiene la materia prima, pero pues hay esa tendencia, decíamos, a estorbar y creemos que ahora que Rocío Nale va a estar del otro lado de la mesa, ya como gobierno, pues debe pensar en México y no en Morena, no en revanchismos, en venganzas, en situaciones que no van a conducir a México a ningún lado si se actúa así con el hígado y no con la cabeza. Y pues ya el gobierno que va de salida de Enrique Peña Nieto, pues ya cayó en los terrenos de sospechosismo. ¿Por qué? Pues ya liberó a Eleuter Gordillo. Ya se ha dicho que también anda buscándole cómo liberar a Javier Duarte por albarearle algunos delitos de que se le acusó, delitos del fuero federal. Y ahora, claro, dijo Luis Linares que poniendo un pie afuera lo atrapa o los dos, como dicen. Él dijo que tenía los dos adentro, pero alguien dijo que tenía ya uno afuera. Dijo, lo atrapa la Fiscalía General del Estado porque tiene aquí cuentas pendientes, entre otras, los del presunto delito de peculado. Y pues ahora ya se habla de un Alejandro Gutiérrez. ¿Recuerdan aquel escandalazo allá en Chihuahua que gobierna? Ahorita le doy el nombre, se me fue. ¿Y con qué? ¿Quién es Alejandro Gutiérrez? Pues era el secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en tiempos Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua. En tiempos de Manlio Fabio Beltrán, el presidente del CEN, él era el secretario general adjunto e hizo una triangulación de recursos de federales enviados al estado de Chihuahua en tiempos de César Duarte, otra fichita tricolor, y pues desviaron 250 millones para las campañas del PRI. Y llega Javier Corral Jurado del PAN y pues descubre todo esto y le arma y todavía en este momento no terminan de dilucidar el hecho, no de que haya cometido no ese fraude, sino de que la ley se aplique a Gutiérrez porque pues violó la ley, la propia ley, con esa triangulación de recursos para hacer un desvío
y está en una cárcel de Chihuahua. Pero ya la PGR atrajo el caso, lo convirtió en el fuero federal y estaría a punto de retirarle los cargos por los 250 millones, y esto provocaría sobreseer el caso y que quede como si nada. Dice Javier Corral que nada más le dejarían a Chihuahua otro delito más, también desvío de recursos por 7 millones, algo así, pero que pues en realidad eso no sería tan grave. Y señala con índice de fuego al gobierno de Enrique Peña Nieto de estar haciendo este cochinero en detrimento del patrimonio del pueblo de Chihuahua. Esto tiene todavía, acuérdense que Javier Corral hizo una marcha, una cabalgata, y ya lo pararon por ahí porque para exigir precisamente que no se manipulara el asunto de Alejandro Gutiérrez, que también embarró, salpicó a Manlio Fabio Beltrán Rivera, contra quien existía o existe una orden de aprehensión por complicidad en ese hecho delictivo. La cosa en Chihuahua está interesante porque decíamos, con estos truenos del gobierno de Enrique Peña Nieto, bueno, pues también se comprueba a el Bester, pues una venganza política. Le cobraron la factura, presionó al PRI, fue con el PAN y se creía la dama y la dueña y señora del CENTE, que lo era, se autonombró presidenta, ya no secretaria general, y finalmente pues le cobraron la factura. En el caso de Javier Duarte, pues él siempre dijo que tenía muchos elementos, y que se sospechó que era que pues aquellos 25 millones, que entre otros, que llevó Vicente Benítez, el Maletas, y que lo aprendieron en el aeropuerto de Toluca, pues que eran para la campaña de Peña Nieto entonces, y pues se dijo, y se lo creyó el juez federal, que era para pagar artistas que iban a actuar en las fiestas de la Candelaria de Tlacotalpan y en el carnaval del Puerto Jarocho de entonces. Así está. Ahora viene lo de Alejandro Gutiérrez. ¿Qué más sabe Alejandro Gutiérrez? Que ya se lo quiere llevar Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, pero con Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua, pues se toparon con pared, porque el hombre está decidido a no quedar en ridículo, y sobre todo a que regresen el dinero que le robaron al pueblo de Chihuahua. Y en esto, hablando de pueblo, pues López Obrador, para quien el pueblo y sus decisiones son soberanas, pues apoyaría este hecho para que no salga libre Alejandro Gutiérrez, y de ser posible, pues se vayan incluso contra Manlio Fabio Beltrones Rivera y quienes resulten salpicados en este nuevo hurto que se cometieron como tantos al amparo del poder. Y le decíamos lo de Pedro Joaquín Caldwell, ya confirmó esta situación del hallazgo de este nuevo yacimiento petrolífero, que es otro garbanzo de libra, afortunadamente, que vendrá a fortalecer la economía nacional, y en este caso corresponderá al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador seguirle la ruta y no politizar más las cosas, porque México ya está hasta la coronilla de los pleitos, de las mezquindades, de la nociva por parásita partidocracia. Hasta aquí llegamos por hoy viernes con esta emisión número 441 de este 31 de agosto, Dios mediante. Mañana sábado, 1 de septiembre, inicia el mes de la patria,
y que viva México, cabrones. Bueno, pues gracias por su compañía, gracias por seguirnos, gracias por compartirnos, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para platicarles. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.